casos. Roberto, estás en línea, muy buenas tardes. Buenas tardes, Wilfredo. Buenas tardes, Mario. Y a los radioescuchas de Radio Panamá. Qué gu- Bienvenido, Roberto. Un gusto nuevamente volver a verlo y siguiendo el tema, ¿no? Siguiendo el tema, porque de verdad que preocupan los intereses nacionales en esta área tan importante para la logística y para el desarrollo del país. ¿Cuál sería la última novedad en esto? Es correcto, sí, Roberto. Lo que queríamos un poco conocer, o me parece que es importante poner a los oyentes al tanto de por dónde anda esta situación actualmente. Lo que se había informado es que el grupo de Estados Unidos BlackRock tiene la propuesta de compra, está pendiente de la transacción del grupo, que son 43 puertos, entre ellos los dos de Panamá, que son Balboa y Cristóbal. Pero hay recursos legales andando y sabemos que has estado al tanto de esto. ¿Qué pudieras informarnos? Bueno, mira, lo importante es ponerlo en contexto a los radioescuchas que sepan que esto no es una situación de ahora o de la semana pasada que el Contralor presentó una demanda, dos demandas, una inconstitucionalidad y otra ante la Sala Tercera de nulidad, porque ya es un tema que venimos tratando desde el 2021, cuando se dio precisamente lo que fue la prórroga automática, que lo manejaron con un sigilo que levantó muchas suspicacias que al final de los tiempos han terminado dando la razón, en este caso, a quienes denunciamos desde un principio. Si recuerdas bien, hubo unas demandas que se presentaron en su momento. La Corte, para mí una decisión un poco política, rechazó esa demanda. Luego insistimos nuevamente aportándole los documentos que ellos pedían y se logró que se admitiera. Pero se admitió después de sufrir una serie de traspiés con los abogados de Panama Port, porque presentaron una serie de recursos. Presentaron recursos de apelación, aclaraciones de sentencia, reconsideraciones, incluso advertencias de inconstitucionalidad, lo que nos retrotrajo al año 2005, cuando se dio la famosa equiparación, en la cual los puertos dejaron de pagar una cantidad significativa de fondos. eh, Hasta la fecha entonces que logramos que se admitiera esta acción porque no se habían cumplido una serie de parámetros y de normas en materia de contrataciones públicas y aparte que estamos hablando de un contrato ley que sufrió cambios significativos en la forma de cómo se pagarían los dividendos y los montos que se entregarían al Estado, y eso debió haber pasado por la Asamblea Legislativa y por el refrendo de la Contraloría. Llama poderosamente la atención que sea ahora la Contraloría, pero con otro Contralor, que mantenga una posición diferente a la anterior Contraloría, que había señalado que la empresa había cumplido sustancialmente, pero no nos decía ese sustancial, qué tan sustancial era, porque ahora resulta paradójico que este Contralor salga diciéndonos que la empresa ha podido afectar al erario en cerca de 1.200 millones de dólares. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver, porque escuchamos las noticias internacionales de la compra, de la operación de los puertos, porque los puertos no es lo que se compra, es la operación o la concesión, pero estamos en un dilema de que quien lo va a comprar va a caer en lo mismo que de quienes compraron la mina en su momento, que habían acciones en la corte que al final dieron al traste con estos contratos leyes. Contratos leyes que nacieron en el periodo de Ernesto Pérez Valladares, y todos han sido leoninos para los intereses del Estado. Solo que ahora, 20, 25, 30 años después, aquellos actores son los que señalan y cuestionan estos contratos cuando ellos fueron los promotores de estos contratos. Entonces, corresponde a la República de Panamá determinar primero si van a continuar o no van a continuar esos contratos. Porque aquí hay dos vías. Una vía administrativa, que es la rescisión del contrato en base a la auditoría del Contralor, que ha señalado que se incumplieron muchos requisitos para esa renovación del contrato, lo cual permite una rescisión directa del contrato, o esperamos la decisión de la Corte Suprema. Porque aquí vamos a entrar en el dilema de que si ya hay una demanda de nulidad que presenté yo, que ya está caminando y que está en una fase que ya surtió varios efectos,
al presentar una nueva demanda de nulidad, los abogados de la empresa, que son Morgan y Morgan, seguro ellos van a pedir una acumulación de demanda hasta poner la que presenta la Contraloría en el mismo estado en que va la mía. Y eso puede también retrasar el proceso. Igual pasa en la demanda de inconstitucionalidad. Ya había una demanda presentada en este periodo, en estos 3, 4 meses hacia atrás, que fue admitida por la Corte, que tiene opinión favorable del procurador y que ya está por decidir. Entonces, ¿qué ganamos con presentar una nueva demanda de inconstitucionalidad? Entonces, va a venir nuevamente la discusión si el magistrado oponente, aunque la admitió muy rápido, para mi forma de ver, en menos de 24 horas nunca había visto la admisión de una demanda tan rápida, si él va a poner en estado de decidir esta en vez de decidir ya la otra. Porque si ya tú tienes para una decisión, ¿para qué vas a entrar a ahondar en ver si esta cumple o no cumple, si la admito o no la admito y si hago las publicaciones en los periódicos y los alegatos? Toma la decisión de fondo y decide ya. ¿Por qué? Porque hay una incertidumbre en el sector de la empresa también de que si su contrato va a estar vigente o no va a estar vigente al momento que se dé la compra por parte del grupo BlackRock y la injerencia nueva que tiene China, que está pidiendo una participación a través de Costco dentro de estos puertos que ellos que se están vendiendo, ¿no? Claro, Roberto, en términos legales, entonces, ¿qué fue lo que debió haber hecho el Contralor como representante del Estado o el mismo Estado? ¿Qué debió haber hecho? ¿Convertirse en querellante? No sé, ¿cuál sería cuál debió haber sido el proceso para que Para tú... mí, para mí el Contralor, la Contraloría realmente, porque quien actúa es la institución, debió entrar como un tercero interesado dentro de la demanda de nulidad que ya yo tenía. Porque al entrar y ser considerado como un tercero que tiene interés en el proceso, puede aportar alegatos y pruebas. Y eso ayudaría a la demanda, porque hay que recordar que esta es una demanda de nulidad, que va en interés general, no es una demanda de plena jurisdicción en donde yo tuviese algún interés específico, no. La acción mía va dirigida a rescatar los bienes del Estado, a tratar de preservar que el mismo no sea o no siga, se siga afectando. Y ahí la Contraloría debería haber aprovechado esa instancia para convertirse en un tercero. Pero al presentar una acción, es lo que yo planteo, puede que vaya a atrasar la decisión final, porque, ojo, la sala tercera acogió la advertencia de inconstitucionalidad de Morgan y Morgan y está remitiendo al Pleno de la Corte para que decidan si es inconstitucional o no dos frases que ellos han citado allí, que de salida no ni siquiera pasan el escrutinio de una acción de inconstitucionalidad, porque dentro de la misma acción no puedes demandar dos leyes diferentes. Si tú quieres demandar algún tema de una ley, es una acción de inconstitucionalidad. Si hay de otra ley, otra acción aparte. Pero bueno, la sala tercera no hizo el ejercicio ese de examinar un poco más allá para determinar la viabilidad o no de la admisión. Entonces, por eso yo planteo, es volver al año 2005. En aquella ocasión de la equiparación, se presentó una demanda de nulidad. Eran los diputados Pedro Miguel, Teresita Arias, Culiolis, y Morgan igual presentó como 5 recursos, una serie de recusaciones, recusó como a 5 magistrados de la Corte, pero para que no falle, porque Claro, son temas dilatorios. Y sí. mira que casualmente en uno de los recursos, que aquí yo tengo el auto, un auto de 2 páginas, en Ujú. donde la sala tercera le rechaza el recurso. Te voy a leer lo que dice textual. O sea, llega el punto donde la sala se tiene que pronunciar cuando hay un exceso en el ejercicio del derecho. Y mira lo que señalaba. Por otro lado, la interposición reiterada de recursos por parte de Morgan y Morgan Legal carentes de sustento jurídico válido, evidencian una conducta procesal orientada no a la tutela efectiva de derechos, sino a dilatar injustificadamente el curso del proceso en perjuicio del principio de celeridad procesal que debe regir en nuestro ordenamiento jurídico. O sea, llegó un punto donde ahora la sala se lo ha tenido que decir. Todo lo que tú estás presentando aquí es para dilatar el proceso, no para entrar y ver y discutamos la legalidad o no. O sea, si ellos tienen la razón, no deben tener problema en entrar y discutamos, ¿es legal o es ilegal? Si es legal, bueno, perfecto, que ellos continúen porque no se ha suspendido el contrato. Sí, Roberto, nada más así rapidito para entender que hay dos figuras.
Una es el que sea contra el contrato que ya venció y que fue renovado, y hay otra que fue contra la misma resolución que renovó ese contrato. Correcto. Lo que está en la sala tercera son acciones de nulidad en contra de la prórroga automática, que fue la que se estableció mediante una nota que se prorrogaba el contrato. Lo que está en el Pleno de la Corte es una acción en contra del contrato en sí. O sea, ahorita mismo, si la Corte quisiera, el magistrado, creo que es Olmedo Arrocha, él puede presentar un proyecto a lectura simultánea con los magistrados, como se dio en el caso de la mina, y determinar la inconstitucionalidad. Y se acabó la bulla con el tema. Claro. Obvio, vendrán los reclamos por parte de la empresa y entonces ahí es donde tenemos nosotros que ver realmente cómo va a jugar el Estado. Porque actualmente, para la venta de los puertos, de la concesión de los puertos, el Estado tiene que emitir una opinión. Claro, Mario, ¿alguna consulta Sí, respecto? no, yo pienso que la comunidad y los ciudadanos lo que quieren es que se aproveche al máximo y que el Estado sea el que pueda recaudar al máximo y que no un grupo privado o internacional pueda al final sacar los mayores beneficios, ¿no? Al fin, ¿cómo le podemos garantizar eso a los ciudadanos panameños, Roberto? Con un mejor contrato, un contrato pensando en el país. Mira, cuando se dio la contratación de Panama Ports en el año 1997, ese era un contrato leonino, pero de aquel contrato a lo que cambió Mireya Moscoso en el periodo de ella, con la equiparación, aquel contrato era bueno versus lo que tenemos ahora, porque aquel por lo menos te daba que te tenían que pagar, creo que era el 10% de los ingresos brutos. O sea, de toda la actividad que tenía, el 10% tenía que dárselo al Estado. Y ¿Qué hizo 22 Mireya Moscoso? Le quitó ese porcentaje Ujú. nada más para quedar con la parte del 10% de ingresos netos. Ok. Entonces ya, y con el porcentaje de acciones. Entonces ahí el Estado perdió mucho con esa equiparación. Entonces, de un contrato que era malo, terminó siendo bueno para los efectos de lo que el Estado le tocaba recibir. Pero aquí lo que hay es que simplemente vestirse de patria, pensar en el bienestar del país, saber las condiciones económicas que tenemos, que no podemos seguir regalando los recursos del Estado para que, como dice Mario, simplemente quien se lleve lo grueso del pastel sea la empresa y el Estado simplemente no recibe absolutamente nada y se conforma con el hecho de que generaron 10.000 plazas de empleo, 20.000, cuando esas plazas se tienen que generar, pero adicional tú también me puedes dejar un buen porcentaje de ingresos. Claro. Roberto, vamos a hacer un alto aquí para ir a unos cambios comerciales y venir con algunos otros puntos de análisis de este contrato y también mencionar que la empresa emitió hace poco también, o hace un par de días, un comunicado. Vamos a hacer un cambio, amigos oyentes, y regresamos con más de este tema de el contrato de Panama Ports Company. No te vayas, pronto estaremos de vuelta en Infoeconomía. Ya estamos de vuelta. Escuchas Infoeconomía. Así es, amigos oyentes de Radio Panamá y de Infoeconomía, regresamos. Estamos hablando con el vicealcalde en licencia y abogado y también quien ha presentado recursos contra la renovación del contrato de Panama Ports Company, Roberto Ruiz Díaz. Roberto, nuevamente buenas tardes. Y ahora aquí quería ver si nos puedes hacer un análisis, una proyección a futuro viendo los tiempos, porque esta situación que se presenta con eh, la situación legal de lo que está en la corte y los recursos que ha presentado la firma que representa a la empresa, no sé cómo lo ves. Esto lo que le da es más tiempo entonces a la empresa para maniobrar y al final ver si se logra entonces la compra esta que ha propuesto BlackRock. Sí, no, es que eso no tiene mayor sentido cuando tú ves la cantidad de recursos que se presentan, que son dilatorios, como la propia Sala Tercera ha dicho, y lo único que busca es ganar tiempo. Y por eso siempre lo comparo con el año 2005, que en el año 2005 al final eso terminó en sustracción de materia. Ni siquiera hubo una decisión de fondo, a pesar de que el magistrado Espadafora, en su decisión de sustracción de materia, señaló que eso se había podido haber resuelto
mucho antes si la firma de abogados no hubiese presentado tantos recursos y tantas recusaciones, que lo único que buscaban era demorar la decisión. Pero el problema aquí no es tanto demorar la decisión, porque independientemente que una nueva empresa, por ejemplo, llámese BlackRock, compre las concesiones y dentro de esas se incluya Balboa y Cristóbal, eso no quiere decir que la Corte no se pueda pronunciar. El hecho de que tú tengas un nuevo comprador no quiere decir. Y pasa nuevamente con el tema de la mina. O sea, con el tema de la mina yo siempre dije, la empresa compró una manzana envenenada porque simplemente la compró, la vio bonita, pero a la hora de morderla no se dio cuenta que adentro había una demanda en la corte que ya estaba incluso en pasillos, ya se sabía cuál era la decisión que venía y lograron fue demorarla en el tiempo hasta después llevar al contrato este. Así que para tranquilidad de todos, la corte es la que debe en el pleno decidir, porque la sala tercera va a seguir recibiendo muchos recursos, por lo menos en la acción de inconstitucionalidad, ahí sí no pueden entrar mayores actores, más cuando ya tienes una que está por tomar decisión, ya los que querían alegar, alegaron, entonces es una decisión que digo, puede tomarse ya, limpia el camino para cualquier acción que se quiera hacer a posterior. Es más, yo siempre he sido de la tesis de que esos puertos lo debería comprárselos al Estado el propio Canal de Panamá, operarlos el Canal de Panamá como una actividad adicional a lo que es el tránsito y cruce del canal, que eso va a tener en su momento su límite, entonces buscarle otras actividades como están pensando ellos con una licitación para el tema de Rodman. Así que el canal puede ser un jugador adicional porque tiene sus propios ingresos y tiene esa capacidad, pero va a depender mucho de la Corte y la decisión política de este gobierno de qué es realmente lo que quieren hacer con los puertos, porque si es por decisión administrativa, ellos pueden rescindir el contrato. Si es por decisión jurisdiccional, entonces hay que esperar que la Corte falle en el Pleno. O sea, yo prefiero ahora mismo que falle el Pleno, la inconstitucionalidad, a que entrar a ver el tema de la demanda mía y ahora de la Contraloría, porque esa va a seguir siendo motivo de muchos recursos y acciones dilatorias que lo que van a hacer es simplemente atrasar una decisión que perjudica al país. Claro. Y en la imaginación esta de que, digamos, no haya fallo, se concreta la transacción, entonces el Estado tendría que seguir enfrentando esto con un nuevo operador que adquiere la concesión. Exacto, pero ese nuevo operador se puede llevar la sorpresa que viene un fallo de la Corte y le dice, oye, las concesiones tuyas no van. Entonces, ¿para qué someternos a ese tipo de situación con un nuevo jugador cuando puedes tomar una decisión de una vez? O sea, bien puedes decir que es constitucional el contrato Sí. y ya le das vía libre para que se venda las concesiones, pero todo va a depender de qué es lo que realmente el gobierno quiere hacer con los puertos. Roberto, la empresa, casualmente tengo aquí el comunicado, emitió Un pronunciamiento. sí, realmente el 1 de agosto, o sea, hace 3 días. En uno de los 4 párrafos dice la empresa, respecto de las acciones legales en curso, creemos firmemente que el respeto a la seguridad jurídica y el Estado de Derecho brinda a las empresas e inversionistas la certeza de que Panamá es un país seguro para invertir. No sé qué comentario tienes respecto a esto que alega la empresa. Bueno, mira, es lo mismo que alegan, pero cuando se habla de la figura del contrato ley, cuando se habló y se creó la figura del contrato ley, iba precisamente dirigido a darle esa seguridad jurídica. ¿En qué sentido? En que podían cambiar los gobiernos o las administraciones y la persona no podía cambiar el contrato porque le daba la gana, sino que tenía que ir a la Asamblea Legislativa, obtener una mayoría para cambiar. Esa era la certeza y es la certeza de seguridad jurídica que se le da a las empresas. Pero esa certeza de seguridad jurídica también tiene que operar para el Estado. O sea, no puede ser que un gobierno o un mal gobierno entregue a una empresa todos los recursos del Estado en detrimento del propio Estado. Entonces, esa seguridad jurídica es la que yo siempre he peleado por la seguridad jurídica del Estado, que se respete y que la balanza sea igual para ambas partes. Entonces, eso es lo que se tiene que ver. Entonces, cuando se da este tipo de comunicados, ellos apelan a esa seguridad jurídica, pero no dicen que se han beneficiado de una serie de acciones
que en su momento eran completamente ilegal, que por actuaciones que hizo posteriormente en el gobierno de Martín Torrijos se trató de sanearla, pero al final seguimos como país perjudicado y la prueba de esto ya no es mi demanda, sino la auditoría nueva de la Contraloría, que está señalando que hay un faltante de X cantidad que no, yo no lo señalo en mi... Así es, estamos, Sí, Wilfredo, en Infoeconomía por Radio Panamá. Recuerden que pueden hacernos llegar sus comentarios en nuestra cuenta de Instagram, la cuenta de Instagram que es infoeconomía.pa, infoeconomía.pa en Instagram. Ahí nos pueden hacer sus comentarios, enviar preguntas, sugerencias. sí, así Ahora es. técnicamente hubo un pequeño Sí, pero ya alto. tenemos ahí a Roberto, estás en línea, ¿no? Sí, mira, el tema es, concluyendo con el tema del comunicado de la empresa, ok, es bueno eso lo de que reclamen la seguridad jurídica, pero que entiendan que el Estado también la tiene. Y también me llama la atención que en esta ocasión están hablando de que ellos han generado alrededor de 25.000 empleos, creo que es lo que mencionan ellos, pero no veo a los defensores de los empleos como salen con el tema de la mina, que dicen, se han perdido tantos empleos, digo, acá también. Entonces resulta que acá sí vale la pena que se pierdan los empleos y en la otra no. Entonces, esas son las contradicciones que tenemos como panameños. A Claro. veces no nos ponemos lo que yo siempre digo, o sea, la camiseta del país en donde tenemos que defender al país independientemente de quién es el otro actor. Si nos patrocina, si nos paga X o Y. No, veámoslo como país, veámoslo cómo nosotros podemos echar para adelante al país versus empresas que vienen a invertir, pero vienen a invertir con la intención de saquear los recursos del Estado. Aquí es bienvenido todo aquel que quiere invertir, la inversión extranjera es bienvenida, pero la inversión extranjera de buena fe, no de mala fe, porque aquí, como pasó con el tema de la mina, si la empresa que está interesada compra la concesión como está, lo está haciendo de mala fe porque sabe perfectamente que hay un proceso legal que puede dar al traste con esa concesión. Y el día de mañana van a querer presentar arbitraje, aun cuando sabían que se podía dar esa situación. Claro. Mario, no sé si quería dar un giro para hablar casualmente del contrato de la mina, pero no sé si tienes alguna otra consulta No, respecto a no. PPC. Adelante, vamos a Sí, hablar de la mina también. sí, ya que Roberto en su momento también, cuando se estuvo cuestionando aquel contrato que fue declarado inconstitucional, tuvo mucha acción y mucha participación en Roberto. Ahora pareciera, no sé cómo lo ves, que el Estado es el que quiere asumir esto para entonces llegar a un acuerdo no sé si con esta misma empresa o con otra empresa No, y para... ni siquiera el Estado porque quieren hacerlo vía administrativa, ni siquiera que sea un contrato con la Asamblea, Es sino correcto. No sé el Ejecutivo, cómo nada estás más que el viendo Ejecutivo lo haga. Sí, el manejo de esto. mira, También es algo muy parecido, ¿no? Es un contrato. lo que pasa es que yo siento a veces que el presidente todavía no tiene en el radar qué va a hacer o qué quiere hacer. Porque no puedes llegar diciendo, esto lo vamos a resolver sin pasar por la Asamblea Legislativa. Con eso ya me estás diciendo que no va a haber un contrato ley. No va a haber esa famosa seguridad jurídica que le da un contrato ley a un concesionario. Por el otro lado, dice que es el Estado quien va a administrar la mina o la va a poner a funcionar mediante una APP. Pero la ley de APP prohíbe las actividades mineras. O sea, las APP no se permite para actividades mineras. Entonces a veces no se leen la ley, los asesores que tienen a un lado no le avisan o le dicen, entonces el presidente lastimosamente sale y habla y muchas veces, bueno, pretende que a la fuerza se tomen las decisiones que él considera. Pero yo lo que veo aquí es que hay una intención velada de abrir la mina con el mismo jugador. Pero no Exacto. nos dicen a nosotros, como dijo el procurador de la administración en su momento, que hubo un periodo del 2018 al 2023 que todo el producto que se extrajo era de Panamá y ese producto no se pagó, no se le pagó al país. Y ahora hemos dejado que exporten 140.000 toneladas, creo que es lo que había ahí de concentrado de cobre, bajo la teoría de que eso se extrajo en la vigencia del contrato. Y está bien, se extrajo en la vigencia del contrato, pero el procurador le dijo, eso es de la empresa. Pero lo que es para atrás, ¿qué pasó con lo que se fue para atrás? Estamos hablando de 4.9 millones de toneladas, que esa es la cifra que utilizan ellos en un comunicado de que eso fue lo que ellos exportaron. Entonces, la pelea mía es,
¿por qué el Estado no pelea sus recursos, su dinero? Yo no quiero ver lo que tú te puedes ganar de aquí para adelante, porque todo es especulación. Yo quiero ver que tú pelees lo que dejaste de recibir en los años para atrás. Ese ha sido siempre el concepto mío de por qué el Estado no pelea. Entonces, la figura que quiere poner el presidente es una figura administrativa que al final necesita una concesión. Y las concesiones tienen que pasar por el tamiz del Código de Recursos Minerales, que tiene una serie de requisitos. Y al final, quieran o no quieran, la Asamblea tiene que jugar un rol. Y yo le he dicho a varios diputados de Vamos, que he conversado, y le he dicho, yo sé que ustedes no tienen un Código de Recursos Minerales nuevo para presentar, pero por lo menos modifiquen los dos artículos esos que establecen que es el 2% lo único que le toca al Estado. Y Sí, pongamos una cifra realmente que sea consona con la realidad actual, Osorio. con el costo del cobre a nivel internacional, porque si van a hacerlo a la fuerza, por lo menos que paguen lo que tienen que pagar. Y yo creo que mucha ciudadanía le daría apoyo, Roberto, no sé cómo lo ves tú, pero si realmente la empresa paga o el que sea mucho más, un porcentaje mucho más elevado. Lo otro, Roberto, que quería comentar así muy rápido y te paso la palabra, Mario, es que también estamos impulsando un proyecto para un reservorio de agua en Río Indio que está por allí cerca. Comentaba hace poco en una entrevista que le hicimos aquí a Stanley G. Cadon Moreno que 3 de cada 4 galones de agua que llegan al Gatún vienen de ese lado del Caribe, de donde está esa zona montañosa. Entonces, yo creo que aquí es muy importante el empleo, pero también hay que sobrepesar lo que vale el agua y lo que estamos viendo para que el canal continúe operando a futuro, ¿no? Totalmente. Mira, es que hay un tema, para terminarte con la parte de la mina, y va directamente en ese tema, ¿no? Del costo. No es el costo en dinero, es el costo en el medio ambiente y es el costo a la salud humana. Yo cuando doy una opinión ahora con el tema de la mina, ya no la digo como Roberto Ruiz, sino que simplemente hablo mediante el fallo que dio la Corte, que estableció que la actividad en sí atenta contra la vida humana y contra el medio ambiente. Entonces, con una decisión de esa y con la ley 407, que prohibió las concesiones mineras, que señala lo mismo, que eso atenta contra la vida humana, ¿cómo entrar a explotar la mina nuevamente si ya te están diciendo que es una actividad que atenta contra la vida humana y contra los recursos humanos, con los recursos naturales? Entonces, la situación también hay que verla en el tema de Río Indio. O sea, es una cosa completamente diferente, porque aquí no es que hay una empresa interesada haciendo fuerza, gastando en publicidad, en medios, en cuanta cosa, para imponer un contrato, sino que es una necesidad de Estado. Y ahí es donde corresponde a la autoridad del canal vender su producto bien, entender la situación de las personas en el área y ver cómo los puedo a ellos ayudar de una forma que ellos se sientan tranquilos de que si se tienen que mover, se van a mover para un lugar donde ellos van a tener mejores condiciones que las que tenían. Y si estaban practicando con la agricultura, darle las cantidades de tierra que tenía. O sea, Sí. no es simplemente sacarlos por sacarlos, porque necesitamos eso. El canal nos está aportando mucho, pero también tenemos que ser consecuentes con las necesidades de cada uno de las áreas. Y ahí es donde yo he hecho énfasis que el canal tiene que presentarle un plan lo suficientemente atractivo a los moradores y al país para definir realmente ese proyecto de Río Indio, que sí es necesario para el tema del funcionamiento del canal y para el abastecimiento del agua en la ciudad capital, que es donde más población hay. Así es, y ha crecido desde que comenzó a hablarse del tema de Río Indio, ha crecido la población y las necesidades de agua son cada vez mayores. Está la necesidad de incorporar a las comunidades deben sentirse parte para que este proyecto le dé entonces el futuro al canal y también a una parte del desarrollo del país. No, es que en un momento se mencionó el tema de la asociación público-privada y que esto solamente puede ser generalmente son carreteras, ¿no? Por ejemplo, Son diferentes proyectos, pero sí hay una lista donde especifica qué actividades no se pueden realizar por medios de APP. minería no sería Y entonces. la minería lo dice claramente, o sea, la actividad minera. O sea, entonces, por eso digo, o sea, hay veces
que el presidente sale, emite un comentario y una opinión, y luego le toca al mismo recogerlo, porque él ha tomado la batuta en poner la cara todos los jueves, a recibir los tomatazos, a defenderse él solo, sin tomar en cuenta que él debe tener un equipo asesor, que es el que debe estar tocando temas que son de repente bien sensitivos, y que aquí no es una cuestión de que porque yo mando, yo decido, Sí. sino que son cosas que a la No, larga van a traer el consecuencias ejercicio me jurídicas. parece, el ejercicio me parece, por un lado, útil a la comunidad o a los medios, tener una oportunidad por lo menos una vez a la semana de poder hacer ese intercambio. Creo que también debería estar allí los ministros acompañándole y también respondiendo temas de sus áreas. Eso sería mi opinión. El tema es que tú Honestamente, ¿no? sales Honestamente. y no sabes las preguntas que van a salir, a menos que las estés controlando y diciendo, bueno, aquí vamos a hablar de esto y se va a preguntar nada más de esto. Claro, y Sí, vamos a traer. entonces más nadie puede preguntar de otra cosa. Entonces ahí tú sí sabrías que, bueno, si vamos a tocar el tema de mina, que venga Navarro y que venga el Moltó de Comercio e Industria. Pero Industria, yo, o sea, para mí es innecesario exponer al presidente semanalmente, quizás cada 15 días, porque él ha querido ser un poquito más transparente, pero la transparencia también tiene que venir con la empatía. O sea, el Tú no encarismo. puedes ser transparente y agarrar a pedrar al periodista porque te está preguntando algo que te incomoda, ¿no? Claro. Claro, ese es otro, eso ya es otro tema, la naturaleza de las preguntas y al final la reacción ante una pregunta que de repente está o considera que está fuera de lugar, ¿no? Sí. Bueno, Roberto, ya para ir cerrando y Mario, por cuestión de tiempo, nada más quería cederte un tiempo para que dieras un mensaje final sobre este tema del contrato con, bueno, el de PPC que está en la corte y también el de la mina, ¿no? Lo que estás viendo a futuro y un mensaje a la ciudadanía. No, aquí lo importante es que se tome una decisión en tiempo. Si la Corte Suprema va a tomar las decisiones, las tiene que tomar inmediatamente, no esperar nuevas acciones que de una u otra forma lo que hacen es dilatar el proceso. ¿Por qué? Porque al final tenemos un interés de país de echar para adelante el tema de los puertos. Queremos generar más ingresos a través de los puertos, entonces necesitamos un mejor contrato, un contrato mejor negociado, en donde se ponga el interés del país por delante, no el interés particular de una u otra empresa, y que aparte de generar empleo, necesitamos generar esa riqueza, porque el empleo va a beneficiar a un cierto sector, pero el resto de los ingresos va a beneficiar a sectores que son los más alejados de la ciudad, las comarcas, las áreas indígenas, las áreas campesinas, que es donde se requiere mayor inversión pública y no está llegando. Y una prueba de eso es el tema del agua en Azuero, que es un tema que nunca debió haber llegado al punto donde llegó, ¿no? Así que eso es lo principal, que se tomen las decisiones en tiempo. Y en el tema de la mina igual, la recomendación al gobierno, esto tiene que ser con calma. Hay una población que no está contenta con la actividad, y forzarla no va a ser el mejor camino. Claro. Bueno, te agradecemos, Gracias, Roberto, Roberto. por la Gracias a atención. ustedes. Seguro que le vamos a dar seguimiento al tema para posterior, ¿no?